Embarazada, rechazada y durmiendo bajo un árbol en plena madrugada, ella pensó que había tocado fondo, hasta que un millonario solitario apareció y le demostró que a veces los ángeles llegan cuando menos los esperas. Los primeros rayos del sol de octubre se filtraban entre las hojas del ahuehuete cuando Camila Herrera sintió una sombra cubriendo su rostro. Había pasado la noche más larga de su vida recostada contra el tronco del árbol, con su vientre de 6 meses como única compañía, y ahora alguien estaba parado frente a ella. Abrió los ojos lentamente, parpadeando para enfocar la figura que se alzaba contra la luz dorada de la mañana. Era un hombre alto, vestido con un traje oscuro impecable que contrastaba dramáticamente con el entorno del parque. Por un momento, pensó que tal vez estaba soñando, que el frío y el agotamiento la habían hecho alucinar. ¿Se encuentra bien, señorita?, preguntó el extraño, su voz profunda teñida de preocupación genuina. Camila intentó incorporarse, pero el dolor en su espalda baja y las piernas entumecidas por una noche en el suelo la hicieron gemir involuntariamente. Su camiseta azul, arrugada y húmeda por el rocío, se pegaba a su cuerpo revelando claramente su estado de embarazo. Estoy bien, mintió, aunque era obvio que no lo estaba. Sus zapatos gastados estaban a un lado, sus pies descalzos y hinchados por el embarazo. Su pequeña mochila de cuero marrón, lo único que le quedaba en el mundo, descansaba protectoramente contra su costado. Ricardo Mendoza había salido esa mañana para su caminata diaria por el Parque México, una rutina que mantenía religiosamente desde hacía 5 años, desde que había decidido que necesitaba encontrar momentos de paz en medio del caos de dirigir su imperio inmobiliario. A los 38 años, era dueño de una de las constructoras más exitosas de América Latina, pero esa mañana, la vista de una joven embarazada durmiendo sola bajo un árbol lo golpeó como un puño en el estómago. «Perdone que insista», dijo, manteniéndose a una distancia respetuosa pero sin poder disimular su preocupación. «Pero es evidente que ha pasado la noche aquí. ¿Necesita ayuda?». Camila lo miró con desconfianza. En sus 25 años había aprendido que cuando algo parecía demasiado bueno para ser verdad, generalmente lo era. Y un hombre millonario, porque era obvio que lo era por su traje que probablemente costaba más que todo lo que ella había ganado en un año, ofreciéndole ayuda a una desconocida embarazada en un parque, definitivamente parecía demasiado bueno para ser verdad. «No necesito nada», dijo, tratando de sonar más fuerte de lo que se sentía. «Solo estaba descansando». Ricardo la observó detenidamente, no con la curiosidad morbosa de alguien que ve un espectáculo, sino con la atención cuidadosa de alguien que reconoce el dolor cuando lo ve. Había algo en los ojos de esta joven que le resultaba familiar, esa mezcla de orgullo herido y desesperación apenas contenida que él mismo había sentido años atrás, cuando había estado al borde de perderlo todo. «¿Cuándo fue la última vez que comió algo?», preguntó directamente. La pregunta la tomó desprevenida. Su estómago eligió ese momento exacto para hacer un ruido audible, traicionando sus intentos de aparentar que todo estaba bajo control. No había comido nada sustancial en 2 días, sobreviviendo apenas con el agua de las fuentes del parque y los últimos pesos que tenía para comprar galletas saladas. «Eso no es asunto suyo», respondió, pero su voz se quebró ligeramente. «Tiene razón», admitió Ricardo, dando un paso atrás. «No es asunto mío, pero soy padre de 2 hijos, aunque ya sean mayores, y sé lo importante que es que una mujer embarazada se alimente bien». La mención de que era padre hizo que algo en el pecho de Camila se relajara imperceptiblemente. No parecía el tipo de hombre que haría daño a una mujer vulnerable, pero aún así, había aprendido a no confiar fácilmente. «¿Por qué le importa?», preguntó, acariciando instintivamente su vientre. «Ni siquiera me conoce». Ricardo se quedó en silencio por un momento, contemplando su respuesta. ¿Por qué le importaba? En el mundo de los negocios, había aprendido a ser calculador, a evaluar cada situación en términos de costo-beneficio. Pero había algo en esta escena. Una mujer joven, claramente inteligente y educada por su forma de hablar, reducida a dormir en un parque mientras esperaba un hijo, que tocaba una fibra profunda en él. «Porque hace muchos años», dijo finalmente, «cuando yo era joven y estaba desesperado, alguien me ayudó cuando no tenía ninguna razón para hacerlo. Y esa ayuda cambió mi vida.
Camila estudió su rostro, buscando signos de engaño o motivaciones ocultas. Lo que vio la sorprendió: sinceridad, dolor old but familiar, y algo más que no podía identificar, pero que se sentía como comprensión. «No soy una charity case», dijo, su orgullo luchando contra su desesperación. «No pensé que lo fuera», respondió Ricardo con una ligera sonrisa. «Pero soy dueño de varias propiedades, y resulta que necesito a alguien que supervise el mantenimiento de una de mis casas de huéspedes. Es un trabajo real, con un salario real y alojamiento incluido. Si está interesada». Camila lo miró con incredulidad. «¿Me está ofreciendo trabajo? ¿Sin conocerme? ¿Sin saber nada sobre mí? Sé que está embarazada, que ha pasado una noche terrible y que tiene la dignidad suficiente para no pedirme ayuda directamente», dijo Ricardo. «Eso me dice mucho sobre su carácter. Podría ser una ladrona o una estafadora. ¿Lo es?» «No», admitió Camila. «Entonces no veo el problema». El silencio se extendió entre ellos mientras Camila procesaba la oferta. Cada fibra de su ser le gritaba que fuera cautelosa, que no confiara en extraños, especialmente en hombres ricos que aparecían como salvadores. Pero su bebé se movió dentro de ella, recordándole que ya no se trataba solo de su orgullo o su seguridad, se trataba de la vida que llevaba dentro. «¿Por qué debería confiar en usted?», preguntó finalmente. Ricardo sacó su billetera y extrajo una tarjeta de presentación. «Ricardo Mendoza, CEO de Constructora Mendoza. Puede buscarme en Google, llamar a mis oficinas, verificar que soy quien digo que soy. La oferta es legítima». Camila tomó la tarjeta con manos temblorosas. El papel era de alta calidad, el logo elegante pero discreto. Parecía real. «Mire», continuó Ricardo, su voz adoptando un tono más suave. «No espero que tome una decisión ahora mismo, pero permítame al menos invitarla a desayunar. Puede conocer un poco más sobre la oferta, y usted puede decidir si es algo que le interesa». El estómago de Camila gruñó de nuevo, más fuerte esta vez. Su bebé necesitaba nutrición, y ella estaba tan cansada de ser fuerte, tan agotada de no tener opciones. «Solo desayuno», dijo finalmente. «Y después decido». «Por supuesto», asintió Ricardo, extendiendo su mano para ayudarla a levantarse. «Solo desayuno». Cuando Camila tomó su mano, sintió la calidez y la fuerza de su apretón, y por primera vez en días, no se sintió completamente sola. Se puso los zapatos con dificultad, su vientre haciendo que la tarea fuera complicada, y Ricardo esperó pacientemente, sin ofrecer ayuda que pudiera sentirse como caridad. «Hay un café muy bueno a 2 cuadras de aquí», dijo mientras caminaban lentamente para acomodarse al paso de ella. «Hacen unos chilaquiles excelentes». Camila asintió, cargando su mochila de cuero como si fuera el tesoro más preciado del mundo. Porque, en cierto modo, lo era. Contenía lo poco que le quedaba de su vida anterior. Algunas fotos de su infancia, la ecografía de su bebé y una carta de su abuela que le había dejado antes de morir, prometiéndole que no importaba lo que pasara, siempre habría luz después de la oscuridad. Mientras caminaban por las sendas del parque, con el sol matutino calentando sus rostros y la ciudad despertando a su alrededor, Camila se atrevió a sentir algo que no había sentido en semanas: esperanza. No sabía si podía confiar en este extraño elegante que había aparecido como un caballero de cuentos de hadas. No sabía si su oferta era genuina o si había algún precio oculto que tendría que pagar. Pero sabía que su bebé se movía suavemente dentro de ella, como si también sintiera que tal vez, solo tal vez, las cosas estaban a punto de cambiar. Y por primera vez, desde que su mundo se había desmoronado, Camila se permitió creer que tal vez no había tocado fondo después de todo. Tal vez había aterrizado exactamente donde necesitaba estar. El café, la Esquina del Sol, era exactamente el tipo de lugar que Camila había evitado durante los últimos meses, cuando cada peso contaba y un desayuno completo era un lujo que no podía permitirse. Las mesas de madera pulida, las sillas cómodas tapizadas en cuero suave, el aroma a café recién molido y pan dulce horneándose. Todo hablaba de una normalidad que se había vuelto ajena para ella. Ricardo eligió una mesa junto a la ventana, donde la luz matutina creaba un ambiente cálido y acogedor. Camila se sentó con cuidado, consciente de su apariencia desaliñada en contraste con la elegancia discreta del lugar. Su camiseta azul arrugada y sus jeans gastados la hacían sentir como una intrusa en un mundo al que ya no pertenecía.
¿Qué le provoca?, preguntó Ricardo, pasándole el menú con naturalidad, como si desayunar con una desconocida embarazada que había encontrado durmiendo en un parque fuera la cosa más normal del mundo. Camila miró los precios y sintió que se le encogía el estómago. Un desayuno completo costaba más de lo que había gastado en comida en los últimos 3 días. Solo un café está bien, murmuró. Con todo respeto, dijo Ricardo suavemente, no creo que solo café sea lo que usted y su bebé necesitan en este momento. ¿Le molesta si ordeno para los dos? Había algo en su tono, no condescendiente, no autoritario, sino genuinamente preocupado, que hizo que las defensas de Camila se tambalearan ligeramente. Asintió con la cabeza, incapaz de confiar en su voz. Cuando llegó la mesera, una mujer mayor con sonrisa amable, Ricardo ordenó sin consultar el menú. 2 desayunos completos, por favor. Chilaquiles rojos, huevos revueltos, frijoles refritos, queso fresco, aguacate y jugo de naranja natural. Ah, y un plato extra de fruta fresca. Enseguida, señor Mendoza, respondió la mesera con familiaridad, confirmando que Ricardo era un cliente habitual. Cuando se quedaron solos de nuevo, Camila no pudo evitar preguntar, ¿cómo sabe que me gustan los chilaquiles? Ricardo sonrió, y fue la primera sonrisa genuina que ella había visto de él. No lo sabía, pero son mi desayuno favorito cuando necesito recordar que la vida puede ser buena. La respuesta la tomó desprevenida. Había algo vulnerable en esa confesión, algo que sugería que este hombre rico y poderoso también había tenido momentos en los que necesitaba recordar que la vida valía la pena. ¿Y usted necesita recordarlo a menudo?, preguntó Camila, sorprendiéndose a sí misma por su atrevimiento. Más de lo que me gustaría admitir, respondió Ricardo, su expresión volviéndose más seria. Construir una empresa exitosa requiere sacrificios. A veces pierdes de vista lo que realmente importa. Llegó el jugo de naranja, fresco y pulposo, y Camila no pudo resistir tomar un sorbo. La explosión de vitamina C y dulzura natural hizo que sus ojos se llenaran de lágrimas. Había olvidado lo que sabía la comida real, la comida nutritiva que su cuerpo y su bebé necesitaban desesperadamente. «Cuénteme sobre usted», dijo Ricardo gentilmente. «Si va a trabajar para mí, me gustaría conocerla un poco mejor». Camila se tensó automáticamente. Su historia no era bonita, y definitivamente no era el tipo de historia que inspiraba confianza en potenciales empleadores. «No hay mucho que contar», mintió. «Todo el mundo tiene una historia», insistió Ricardo. «Y algo me dice que la suya es más interesante de lo que quiere admitir». Cuando llegó la comida, Camila tuvo que contenerse para no devorarla inmediatamente. Los chilaquiles estaban perfectos, las tortillas crujientes pero no duras, la salsa roja con el nivel perfecto de picante, el queso fresco derritiéndose encima. Cada bocado era una pequeña revelación, un recordatorio de que su cuerpo había estado funcionando con reservas durante demasiado tiempo. «Estudié administración de empresas», dijo finalmente, entre bocados cuidadosos. «Me gradué hace 3 años con buen promedio. Trabajé en una firma de consultoría durante 2 años. ¿Y después?», Camila masticó lentamente, comprando tiempo. «Después conocí a alguien. Y, bueno, las cosas se complicaron». Ricardo asintió, no presionando por más detalles, pero ella pudo ver en sus ojos que entendía que había más en la historia. Mucho más. El padre del bebé, continuó sorprendiéndose a sí misma por su honestidad, desapareció cuando se enteró, y mi familia, digamos que no tomaron bien la noticia. «Lo siento», dijo Ricardo, y la sinceridad en su voz hizo que Camila levantara la mirada hacia él. «Eso debe haber sido muy difícil». «Lo fue», admitió ella. «Lo es. ¿Y ahora? ¿Cuáles son sus planes?». Camila dejó el tenedor por un momento, acariciando inconscientemente su vientre. «Sobrevivir», dijo simplemente. «Encontrar trabajo, un lugar donde vivir, preparar todo para cuando llegue el bebé. No tengo un plan elaborado. Solo sobrevivir día a día». «¿Ha pensado en el parto? ¿En el hospital?». La pregunta la golpeó como un puño en el estómago. Era la pregunta que la mantenía despierta por las noches, la que la aterrorizaba más que la falta de comida o de techo. Tengo seguro médico todavía», mintió. La verdad era que había perdido su seguro cuando perdió su trabajo hace 3 meses.
pero no podía admitir eso frente a este extraño que ya estaba siendo demasiado generoso. Ricardo la estudió por un momento, y ella tuvo la incómoda sensación de que podía ver a través de su mentira, pero no la confrontó. «Hábleme del trabajo», dijo Camila, cambiando de tema deliberadamente. «¿Qué implicaría exactamente?» «Tengo una propiedad en Las Lomas», explicó Ricardo. «Es una casa principal y una casa de huéspedes independiente. La casa de huéspedes está completamente amueblada, pero ha estado vacía durante 6 meses. Necesito a alguien que viva allí, que se asegure de que todo esté en orden, que coordine cualquier mantenimiento necesario, que reciba entregas ocasionales». «¿Y el salario?» «20.000 pesos al mes, más todos los servicios pagados», dijo Ricardo como si fuera la cosa más natural del mundo. Camila casi se atragantó con su jugo. 20.000 pesos era más de lo que había ganado en sus últimos 2 trabajos de medio tiempo combinados. «Por supervisar una casa vacía, por asegurarme de que mi propiedad esté segura y bien cuidada», corrigió Ricardo. «Y por estar disponible cuando necesite que alguien de confianza maneje asuntos menores». Había algo en la forma en que lo dijo, que le hizo sospechar que había más en esta oferta de lo que estaba diciendo. Era demasiado generoso, demasiado conveniente. «¿Cuál es la trampa?», preguntó directamente. Ricardo se rió, una risa genuina que transformó completamente su rostro. «¿Sabe que me gusta de usted? No es ingenua. La trampa, si quiere llamarla así, es que soy muy particular sobre cómo manejo mis propiedades. Soy detallista, exigente, y no tolero la negligencia». «Puedo manejar eso», dijo Camila, sintiendo una chispa de su antigua confianza. «También viajo mucho por trabajo. Algunas semanas podría no ver a nadie durante días». Le molestaría la soledad. Camila pensó en las noches que había pasado sola en el parque, en los días sin hablar con nadie más que con los vendedores de la tienda. «Creo que puedo manejar la soledad». «¿Y cuando llegue el bebé?», la pregunta la golpeó con una mezcla de pánico y esperanza. No sé. Supongo que tendré que encontrar una guardería o...». «La casa de huéspedes tiene 3 habitaciones», dijo Ricardo casualmente. «Una podría ser perfecta como nursery». Camila lo miró fijamente, buscando el truco, el precio oculto, la razón por la que un millonario estaría siendo tan increíblemente generoso con una completa desconocida. «¿Por qué está haciendo esto?», preguntó finalmente. Ricardo fue silencioso por un largo momento, mirando por la ventana hacia la calle, donde la gente caminaba hacia sus trabajos, hacia sus vidas normales y predecibles. «Hace 15 años», dijo finalmente. «Estaba a punto de perder todo. Mi empresa estaba al borde de la bancarrota. Había invertido todo lo que tenía en un proyecto que se estaba cayendo a pedazos, y los bancos me habían negado todos los préstamos. Tenía 2 hijos pequeños y una esposa, y estaba a semanas de perder nuestra casa». Camila esperó, sintiendo que esta confesión era importante. Un día, mientras esperaba en la oficina de un inversionista para otra reunión que sabía sería una pérdida de tiempo, conocí a una mujer, una secretaria que trabajaba allí. Se llamaba Luz. Ella vio mi desesperación, aunque traté de ocultarla, y me dijo algo que nunca olvidé. ¿Qué le dijo? Me dijo que a veces los ángeles llegan disfrazados de oportunidades que parecen demasiado buenas para ser verdad, pero que el único pecado real es no reconocerlas cuando aparecen. Ricardo se volvió para mirarla directamente. Esa mujer no me conocía de nada, pero habló con su jefe sobre mí. Me consiguió una cita que cambió mi vida. Me consiguió el financiamiento que salvó mi empresa. ¿Y ella? ¿Qué pasó con ella? Murió en un accidente automovilístico 2 años después, dijo Ricardo, su voz volviéndose más suave. Nunca pude pagarle lo que me había dado, pero me prometí a mí mismo que si alguna vez tuviera la oportunidad de ser ese ángel disfrazado para alguien más, no la desperdiciaría. Camila sintió lágrimas formándose en sus ojos. ¿Y piensa que yo soy esa oportunidad? Pienso que usted está exactamente donde yo estaba hace 15 años, dijo Ricardo. Y pienso que merece la oportunidad de demostrar de qué está hecha cuando tiene los recursos para hacerlo. Terminaron de desayunar en un silencio contemplativo. Camila se sentía más llena y más satisfecha de lo que había estado en meses, no solo por la comida, sino por la primera conversación genuina que había tenido con otro adulto en semanas. ¿Quiere ver la propiedad?, preguntó Ricardo cuando la mesera se llevó los platos vacíos. Camila asintió.
todavía no completamente convencida de que esto fuera real, pero sintiendo una burbuja de esperanza creciendo en su pecho por primera vez en meses. Mientras salían del café, Ricardo se detuvo en la caja para pagar. Camila notó que dejó una propina generosa y que la mesera lo despidió por su nombre, confirmando una vez más que era quien decía ser. «Mi auto está allí», dijo, señalando hacia una SUV negra elegante pero no ostentosa. Mientras caminaban hacia el auto, Camila sintió su bebé moverse dentro de ella, como si también estuviera emocionado por la posibilidad de un futuro mejor. «Pequeño», susurró, acariciando su vientre. «Tal vez mamá encontró a nuestro ángel después de todo». La SUV de Ricardo se deslizaba suavemente por las calles de las lomas de Chapultepec, dejando atrás el bullicio del centro de la ciudad, para adentrarse en un mundo de tranquilidad y elegancia que Camila solo había visto en revistas. Las casas se volvían progresivamente más grandes, más imponentes, rodeadas de jardines perfectamente cuidados y portones que prometían privacidad y seguridad. «¿Siempre ha vivido aquí?», preguntó Camila, mirando por la ventana con una mezcla de fascinación y nerviosismo. «No», respondió Ricardo, maniobrando el auto por una calle arbolada. «Crecí en la colonia Doctores. Mi padre era electricista y mi madre trabajaba limpiando casas. Cuando era niño, solía acompañar a mi madre a trabajar en casas como estas, y me prometí que algún día viviría en un lugar así». Había algo reconfortante en saber que Ricardo entendía lo que era venir de abajo, lo que era mirar desde afuera un mundo que parecía inalcanzable. Camila sintió que una parte de su desconfianza se desvanecía. ¿Sus padres siguen vivos? Mi madre sí. Vive en una casa que le compré en Coyoacán. Se niega a mudarse a algo más grande porque dice que no necesita tanto espacio para ser feliz. Ricardo sonrió con cariño. Mi padre murió hace 10 años. Un infarto. Trabajó demasiado duro toda su vida. Lo siento, murmuró Camila, reconociendo el dolor familiar en su voz. Él pudo ver mi éxito, dijo Ricardo. Eso me consuela. Pudo ver que sus sacrificios valieron la pena. Se detuvieron frente a un portón de hierro forjado elegante, pero discreto. Ricardo presionó un control remoto y las puertas se abrieron silenciosamente, revelando un sendero de adoquines que serpenteaba a través de un jardín exuberante hacia una casa principal de estilo colonial mexicano contemporáneo. «Es hermosa», suspiró Camila, sin poder evitar la admiración en su voz. «Gracias», dijo Ricardo, conduciendo más lentamente para que pudiera apreciar los detalles. «La diseñé yo mismo. Quería algo que honrara la arquitectura mexicana tradicional, pero con todas las comodidades modernas». Pasaron por delante de la casa principal, una estructura imponente de 2 pisos con paredes de cantera rosa, balcones de hierro forjado y una fuente central en el patio delantero. Pero Ricardo continuó por un sendero lateral que llevaba hacia la parte trasera de la propiedad. «Y esta», dijo, deteniéndose frente a una casa más pequeña pero igualmente hermosa, sería su hogar. Camila salió del auto lentamente, sus ojos recorriendo cada detalle de la casa de huéspedes. Era perfecta, ni demasiado grande como para sentirse abrumador, ni demasiado pequeña como para sentirse claustrofóbica. Tenía el mismo estilo arquitectónico que la casa principal, pero con un aire más íntimo, más acogedor. Un pequeño jardín privado la rodeaba, con bugambilias moradas trepando por las paredes y un pequeño patio techado perfecto para tomar café por las mañanas. «¿Esto sería mío?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Mientras trabaje para mí, sí», confirmó Ricardo, sacando un juego de llaves de su bolsillo. «Venga, echemos un vistazo adentro». La puerta principal se abrió para revelar un interior que superó todas las expectativas de Camila. La sala de estar era espaciosa y luminosa, con grandes ventanales que daban al jardín, muebles de madera clara y textiles en tonos cálidos que creaban una atmósfera de hogar inmediato. Todo estaba impecablemente limpio y claramente mantenido con cuidado profesional. «La cocina está completamente equipada», explicó Ricardo, guiándola hacia una cocina moderna con electrodomésticos de acero inoxidable, una isla central perfecta para preparar comidas y una despensa bien surtida. María, mi ama de llaves, viene 2 veces por semana para mantener todo en orden, pero tendrá completa privacidad. Camila abrió el refrigerador
y encontró que estaba lleno de productos frescos, lácteos, jugos naturales, todo lo que una mujer embarazada podría necesitar. ¿Esto también está incluido? Por supuesto, dijo Ricardo como si fuera obvio. No puedo esperar que haga su trabajo bien si no tiene las herramientas necesarias. Y una alimentación adecuada es definitivamente una herramienta necesaria en su estado. Subieron al segundo piso, donde había 2 habitaciones adicionales. La habitación principal era acogedora, con una cama queen size, un amplio closet y un baño privado con una tina profunda que hizo que Camila suspirara de anticipación. Hacía meses que no se daba un baño relajante. «Y esta», dijo Ricardo, abriendo la puerta de la segunda habitación, «podría ser perfecta para el nursery cuando llegue el momento». La habitación era más pequeña pero llena de luz natural, con ventanas que daban al jardín trasero. Camila se paró en el centro de la habitación vacía, imaginando una cuna en la esquina, un cambiador junto a la ventana, estantes llenos de libros de cuentos. Por primera vez desde que había descubierto su embarazo, podía visualizar realmente un futuro para su hijo. Un futuro seguro, cómodo, lleno de posibilidades. «Es perfecto», murmuró, las lágrimas amenazando con desbordarse. «Hay una tercera habitación abajo que podría usar como oficina si necesita trabajar desde casa», añadió Ricardo. «Y el patio trasero es completamente privado, perfecto para que un niño juegue cuando sea mayor». Bajaron de nuevo a la planta baja, y Ricardo le mostró la pequeña oficina, realmente más como un estudio, con un escritorio, una computadora y estantes llenos de libros sobre administración y negocios. «¿Cuándo podría empezar?», preguntó Camila, tratando de mantener su voz estable. «¿Cuándo quiere empezar?» «Ahora», dijo ella sin dudar. «Quiero decir, si eso está bien». «No tengo nada que recoger, ningún aviso que dar», Ricardo asintió comprensivamente. «Por supuesto. ¿Le parece bien si hacemos el papeleo mañana? Puedo hacer que mi abogado prepare un contrato formal». «¿Un contrato?» «Para protegernos a ambos», explicó Ricardo. «Quiero que se sienta segura de que esto es legítimo, que tiene derechos y protecciones. Y yo necesito saber que mis intereses también están protegidos». Camila asintió, apreciando su profesionalismo. «¿Y qué pasa si? ¿Qué pasa cuando nazca el bebé? ¿Podré seguir trabajando?» «Tendrá licencia de maternidad completa, por supuesto», dijo Ricardo. «Y cuando esté lista para volver al trabajo, podemos hacer los arreglos necesarios para el cuidado del bebé. Tal vez María pueda ayudar unas horas al día, o podemos buscar una niñera de confianza». Era demasiado bueno para ser verdad. Camila se pellizcó discretamente para asegurarse de que no estaba soñando. «¿Por qué está siendo tan generoso conmigo?», preguntó de nuevo. «Y por favor, no me diga otra vez que es por esa mujer que lo ayudó. Tiene que haber algo más». Ricardo se quedó en silencio por un momento, mirando por la ventana hacia el jardín donde las bugambilias se mecían suavemente en la brisa. «Tengo 2 hijos», dijo finalmente. «Andrés tiene 22 años y estudia ingeniería en Boston. Sofía tiene 19 y estudia arte en París. Cuando eran pequeños, yo trabajaba tanto que me perdí la mayor parte de su infancia. Sus primeras palabras, sus primeros pasos, sus obras de teatro escolares. Me lo perdí todo construyendo esta empresa». Su voz se volvió más suave, más vulnerable. «Su madre y yo nos divorciamos hace 5 años, no porque no nos amáramos, sino porque nos habíamos vuelto extraños. Había puesto el trabajo por encima de la familia durante tanto tiempo que olvidé cómo ser esposo y padre». Camila escuchó en silencio, sintiendo el peso de su dolor. «Mis hijos me respetan pero no me conocen realmente», continuó Ricardo. «Y yo no los conozco a ellos. Skype una vez por semana no es suficiente para construir relaciones reales. Tengo todo el dinero del mundo, pero vivo solo en una casa enorme, cenando solo la mayoría de las noches. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo?». Ricardo la miró directamente a los ojos. «Tal vez sea egoísta, pero ver a una madre joven luchar por hacer lo correcto por su hijo me recuerda lo que realmente importa. Tal vez ayudándola a usted, pueda encontrar algún tipo de redención por todas las veces que no estuve ahí para mi propia familia». La honestidad brutal de su confesión la dejó sin palabras. No era solo generosidad lo que lo motivaba. Era dolor, arrepentimiento y un deseo desesperado de encontrar significado en su soledad. «No soy su proyecto de redención», dijo Camila suavemente, pero firmemente. «Soy una persona con mi propia vida,
mis propios sueños, mis propios problemas. Lo sé, asintió Ricardo. Por eso funciona. No necesita nada de mí emocionalmente. Solo necesita una oportunidad para demostrar de qué está hecha. Y yo necesito recordar lo que es ser útil para algo más que generar ganancias. Se quedaron en silencio por un momento, cada uno procesando la complejidad de su nueva relación. No era empleador-empleada tradicional, no era caridad, no era romance. Era algo más complejo. Dos personas solitarias que podían beneficiarse mutuamente sin lastimarse. Acepto, dijo Camila finalmente. Acepto el trabajo, acepto vivir aquí, acepto que firmemos un contrato, pero con una condición. ¿Cuál? Si en algún momento siento que esto se está volviendo incómodo o complicado, puedo irme sin previo aviso y sin penalizaciones. Necesito saber que tengo una salida. Hecho, dijo Ricardo inmediatamente. Y la misma condición aplica para mí. Si esto no funciona por cualquier razón, podemos terminarlo sin rencores. Se dieron la mano para sellar el acuerdo, y Camila sintió que su vida acababa de tomar un giro que nunca podría haber imaginado. Esa noche, por primera vez en semanas, Camila durmió en una cama real, entre sábanas limpias, en una habitación silenciosa y segura. Su bebé parecía más tranquilo también, como si supiera que finalmente habían encontrado un refugio. Antes de quedarse dormida, puso su mano sobre su vientre y susurró: «Ya no tenemos que tener miedo, pequeño. Encontramos un lugar seguro donde puedes crecer». Y por primera vez, desde que su mundo se había desmoronado, Camila se durmió sonriendo. 3 semanas habían pasado desde que Camila se había mudado a la casa de huéspedes, y la transformación había sido milagrosa. Su piel había recuperado el brillo saludable, sus ojos ya no tenían esas ojeras profundas de la desesperación, y su vientre parecía haber crecido de manera más pronunciada ahora que estaba recibiendo la nutrición adecuada. El bebé se movía constantemente, como si también estuviera celebrando su nueva seguridad. La rutina que había establecido con Ricardo era cómoda y profesional. Él salía temprano por las mañanas a su oficina, y ella se encargaba de supervisar el mantenimiento de ambas propiedades, recibir entregas y manejar cualquier asunto menor que surgiera. Por las tardes, cuando él regresaba, a menudo se encontraban casualmente en el jardín compartido, intercambiando saludos educados y actualizaciones sobre el día. Pero había algo más creciendo entre ellos. Algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. La manera en que Ricardo siempre preguntaba cómo se sentía ella y el bebé. Cómo se había asegurado discretamente de que su refrigerador siempre estuviera lleno de los alimentos más nutritivos. Cómo había contratado a un jardinero para que plantara hierbas medicinales que ayudaran con las náuseas matutinas. Y por parte de Camila, la forma en que había comenzado a preparar café extra por las mañanas, dejando una taza humeante en la mesa del patio para cuando él saliera. Cómo había notado que prefería sus camisas planchadas de cierta manera y había comenzado a coordinar discretamente con María para asegurarse de que estuvieran perfectas. Pequeños gestos de cuidado que iban más allá de sus responsabilidades laborales. Esa mañana de noviembre, Camila estaba en el jardín, disfrutando del sol tibio mientras leía un libro sobre desarrollo infantil que había encontrado en la biblioteca de la casa, cuando el timbre del portón principal sonó. Normalmente, Ricardo manejaba todas las visitas, pero él estaba en una junta importante y había salido especialmente temprano. Se acercó al intercomunicador con curiosidad. En la pequeña pantalla de video, vio a una mujer mayor, elegantemente vestida pero con una expresión nerviosa e insegura. No parecía ser una vendedora o una persona peligrosa. ¿Sí?, preguntó Camila. «Buenos días», dijo la mujer con una voz que le resultó extrañamente familiar. «Estoy buscando a Camila Herrera. Me dijeron que podría estar aquí». El corazón de Camila se detuvo. Esa voz. Conocía esa voz mejor que cualquier otra en el mundo, aunque hacía más de 2 meses que no la escuchaba. «Mamá», susurró, apenas audible. «Sí, mi amor», respondió Isabel Herrera, su voz quebrándose. «Soy yo. ¿Puedo pasar? Por favor». Con manos temblorosas, Camila presionó el botón para abrir el portón. Su madre estaba aquí. La mujer que la había mirado con disappointment y vergüenza cuando se enteró del embarazo, que había permanecido en silencio mientras su padre la echaba de la casa,
que no había hecho ningún intento de contactarla en todos estos meses. Caminó lentamente hacia la entrada principal, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que el bebé podía sentirlo. Cuando vio la silueta familiar de su madre acercándose por el sendero de adoquines, una avalancha de emociones la golpeó. Amor, dolor, resentimiento, esperanza, miedo. Isabel Herrera se veía mayor, más frágil de lo que Camila recordaba. Su cabello gris estaba perfectamente peinado, su vestido conservador impecable, pero había algo en sus ojos, una tristeza profunda, un arrepentimiento que parecía haberla estado carcomiendo durante meses. «Camila», suspiró su madre cuando estuvieron frente a frente. «Oh, mi niña, estás embarazada», terminó Camila, su voz más fría de lo que había intentado. «Sí, mamá, sigo embarazada. Como estaba hace 2 meses cuando me echaron de la casa». Isabel flinchó como si hubiera sido abofeteada. «No vine a pelear contigo, mija. Vine a disculparme». «¿A disculparse?», repitió Camila, incrédula. «¿Después de 2 meses? ¿Después de dejarme dormir en la calle?» «No sabía que estabas en la calle», dijo Isabel rápidamente, las lágrimas comenzando a formar en sus ojos. «Tu padre dijo que probablemente te habías ido con amigas, que era mejor dejarte que resolvieras tus problemas sola. Yo debería haber insistido en buscarte. ¿Pero él qué, mamá?», exploró Camila, meses de dolor y resentimiento derramándose. «¿Era más importante mantener la paz con papá que asegurarte de que tu hija embarazada estuviera segura?» «Tienes razón», admitió Isabel, las lágrimas ahora corriendo libremente por sus mejillas. «Tengo la culpa. Soy tu madre, y mi primer deber era protegerte, no proteger la reputación de la familia. Pero tenía miedo, Camila. Miedo de desafiar a tu padre, miedo de lo que dirían los vecinos, miedo de... ¿Y miedo de qué, mamá? Miedo de que tuvieras razón», susurró Isabel. «Miedo de que si te apoyaba, tendría que admitir que he pasado 30 años de mi vida callándome cuando debería haber hablado, obedeciendo cuando debería haber luchado». La confesión brutal de su madre la dejó sin palabras. Camila había esperado excusas, justificaciones, tal vez una disculpa superficial. No había esperado esta honestidad desgarradora. «¿Cómo me encontraste?», preguntó finalmente. «Tu prima Laura», admitió Isabel. «Ella ha estado preocupada por ti, tratando de encontrarte durante semanas. Finalmente encontró a alguien que te había visto aquí. Camila, cuando me dijo que habías estado viviendo en la calle». Su madre se desplomó, cubriéndose el rostro con las manos. «¿Mi bebé? ¿Mi niña? Durmiendo en parques mientras yo estaba en casa, preocupándome por lo que dirían en la iglesia. ¿Qué clase de madre soy?». Era la pregunta que Camila había querido que se hiciera durante meses, pero ahora que la escuchaba, no sentía satisfacción, solo sentía dolor por ambas. «¿Y papá?», preguntó. «¿Sabe que estás aquí?». Isabel levantó la mirada, y por primera vez en la vida, Camila vio determinación en los ojos de su madre. «Tu padre y yo tuvimos una pelea muy grande anoche. Le dije que iba a venir a buscarte, que iba a pedirte perdón, y que si no le gustaba, podía irse él de la casa». «¿En serio?». Camila no podía creer lo que estaba escuchando. Su madre, que nunca había desafiado a su padre en nada. «En serio, le dije que había perdido a mi hija por cobardía, y que no iba a perder a mi nieto también». Isabel miró el vientre abultado de Camila con una mezcla de amor y dolor. ¿Es un niño o una niña?» «Un niño», dijo Camila suavemente, inconscientemente acariciando su vientre. «¿Puedo...?» Isabel extendió su mano vacilante hacia el vientre de su hija, y después de un momento de duda, Camila asintió. Cuando la mano de su madre tocó su vientre, el bebé pateó fuertemente, como si reconociera la conexión familiar. Isabel sollozó. «Hola, pequeño», susurró. «Soy tu abuela. Lamento mucho haber tardado tanto en conocerte». Fue entonces cuando Camila se quebró. Meses de dolor, soledad, miedo y resentimiento se derramaron en un torrente de lágrimas. Su madre la abrazó inmediatamente, y por primera vez desde que había descubierto su embarazo, Camila se sintió como la hija que una vez había sido. «Lo siento mucho, mi amor», lloraba Isabel. «Lo siento tanto. No hay excusa para lo que hice. No hay perdón que merezca». «Mamá», sollozó Camila, «necesitaba tanto que me apoyaras. Estaba tan asustada, tan sola.
Ya no estás sola, prometió Isabel fieramente. Nunca más estarás sola. No me importa lo que tenga que hacer, dónde tenga que vivir o a quién tenga que desafiar. Voy a estar aquí para ti y para mi nieto. Se quedaron abrazadas durante lo que pareció una eternidad, sanando heridas que habían estado abiertas durante meses. Finalmente, cuando las lágrimas se calmaron, Isabel se separó para mirar mejor a su hija. «Te ves hermosa», dijo con sinceridad. «Embarazada te sienta bien. Estás brillando. He estado comiendo mejor», admitió Camila, «y durmiendo en una cama real. Este lugar es increíble», observó Isabel, mirando alrededor de la propiedad. «¿Tu jefe te permite vivir aquí?» Camila asintió, de repente consciente de lo extraña que debía parecer su situación. «Es complicado, pero es un buen hombre, mamá. Me ha tratado con respeto y dignidad». «¿Y está casado? ¿Tiene familia?» «Divorciado. Sus hijos viven en el extranjero». Camila vaciló, no segura de cuánto debería compartir. «Es solitario, creo, y tal vez un poco perdido, como yo estaba». Isabel la estudió con esos ojos de madre que podían ver más de lo que las palabras decían. «¿Te gusta?» «Mamá», protestó Camila, sintiéndose como una adolescente de nuevo. «Es una pregunta legítima. Eres una mujer joven, hermosa, vulnerable. Él es un hombre rico, poderoso, que te ha dado un hogar. Es natural que puedan desarrollarse sentimientos». Camila no pudo negar que había algo entre ella y Ricardo. La manera en que él la miraba cuando pensaba que no se daba cuenta. Cómo siempre parecía encontrar excusas para conversar con ella en las tardes. La ternura en su voz cuando preguntaba sobre el bebé. «No sé», admitió finalmente. «Tal vez, pero es complicado, mamá. Estoy embarazada de otro hombre. No tengo nada que ofrecer». «Tienes todo que ofrecer», interrumpió Isabel firmemente. «Eres inteligente, hermosa, fuerte, y vas a ser una madre maravillosa. Cualquier hombre sería afortunado de tenerte». En ese momento, escucharon el sonido de un auto acercándose. Ricardo había regresado temprano de su junta. «Ese debe ser él», dijo Camila, sintiéndose nerviosa de repente. «Mamá, por favor, no hagas nada embarazoso. Voy a comportarme perfectamente», prometió Isabel, pero Camila pudo ver la curiosidad ardiendo en sus ojos. Ricardo apareció por el sendero, todavía vestido en su traje de trabajo, pero se detuvo abruptamente cuando vio a las dos mujeres. Su expresión se suavizó inmediatamente cuando notó que Camila había estado llorando. «¿Todo bien?», preguntó acercándose con cautela. «Ricardo», dijo Camila tomando una respiración profunda, «me gustaría presentarte a mi madre, Isabel Herrera». «Mamá, este es Ricardo Mendoza, mi jefe». Ricardo extendió su mano inmediatamente, y Camila notó cómo su madre lo evaluó desde la cabeza hasta los pies en ese apretón de manos, la forma masculina universal de evaluación maternal. «Es un placer conocerla, señora Herrera», dijo Ricardo con la cortesía perfecta que había perfeccionado en años de reuniones corporativas. «El placer es mío», respondió Isabel, pero sus ojos seguían evaluando. «Quería agradecerle por cuidar tan bien de mi hija». «Su hija ha sido una empleada excepcional», dijo Ricardo, «y una persona aún mejor». Camila notó el intercambio de miradas entre su madre y Ricardo, esa comunicación silenciosa que parecía decir mucho más de lo que las palabras educadas expresaban. «¿Se quedará a cenar?», ofreció Ricardo. «Me encantaría conocer más sobre la familia de Camila». «No quiero molestar», comenzó Isabel, pero Ricardo la interrumpió gentilmente. «No sería molestia en absoluto, de hecho sería un honor». Y así, por primera vez en meses, Camila se sentó a cenar con su madre, sintiendo que tal vez, solo tal vez, los pedazos rotos de su vida estaban comenzando a armarse de una manera completamente nueva e inesperada. Pero lo que no sabía era que esa reconciliación con su madre sería solo el comienzo, porque al día siguiente, otro fantasma de su pasado tocaría a la puerta, y esta vez no sería tan bienvenido. La cena con Isabel había marcado un punto de inflexión no solo en la relación de Camila con su madre, sino también en la dinámica entre ella y Ricardo. Después de que Isabel se fuera esa noche, con promesas de regresar pronto y de luchar por recuperar el tiempo perdido, una nueva intimidad emocional había florecido entre ellos. Ricardo había visto a Camila en su momento más vulnerable, había sido testigo de su dolor y su sanación,
y había manejado todo con una sensibilidad que la había conmovido profundamente. No había hecho preguntas indiscretas. No había tratado de consolarla con platitudes vacías. Simplemente había estado presente, ofreciendo apoyo silencioso cuando lo necesitaba. 2 semanas después de esa cena, mientras Camila entraba en su 8º mes de embarazo, la rutina entre ellos había evolucionado hacia algo más parecido a una familia. Ricardo había comenzado a llegar a casa más temprano, a menudo encontrando excusas para quedarse en el jardín compartido mientras ella leía o descansaba. Habían comenzado a cenar juntos algunas noches, conversaciones que se extendían hasta altas horas sobre todo y nada. Una tarde particularmente hermosa de diciembre, Ricardo sugirió algo inesperado. ¿Le gustaría ir a la playa?, preguntó mientras la encontraba en el jardín, leyendo un libro sobre lactancia materna. Hace un día perfecto, y pensé que el aire del mar podría ser bueno para usted y el bebé. Camila levantó la mirada, sorprendida. En los 4 meses que llevaba trabajando para él, nunca habían salido juntos a ningún lado que no fuera estrictamente relacionado con el trabajo. ¿A la playa?, repitió. ¿Los 2 solos? Si se siente cómoda con eso, dijo Ricardo rápidamente. Tengo una casa en Valle de Bravo. Es tranquilo, privado. Pensé que podría relajarse, tal vez caminar un poco por la orilla. Había algo en su voz, una ansiedad casi adolescente, que hizo que el corazón de Camila se saltara a un latido. Esta no era una sugerencia casual de empleador a empleada. Era algo más personal, más íntimo. Me encantaría, dijo, y la sonrisa que iluminó el rostro de Ricardo fue tan brillante que por un momento lo dejó sin aliento. 1 hora después estaban en carretera, la SUV de Ricardo navegando suavemente por las montañas hacia Valle de Bravo. Camila se había puesto su vestido de maternidad más bonito, un vestido azul claro que realzaba sus ojos y que había comprado con su primer salario, y Ricardo se había cambiado el traje por jeans y una camisa casual que lo hacía parecer años más joven. ¿Cuánto tiempo hace que tiene la casa del lago?, preguntó Camila, admirando el paisaje que se desplegaba ante ellos. La compré hace 5 años, después del divorcio, explicó Ricardo. Pensé que sería un buen lugar para reconectarme con mis hijos cuando vinieran a visitarme. Pero ellos prefieren quedarse en hoteles cuando vienen a México. Había dolor en su voz, y Camila sintió una punzada de compasión por este hombre, que lo tenía todo materialmente, pero que había perdido lo que más importaba. ¿Con qué frecuencia los ve? Andrés vino por Navidad del año pasado. Sofía no ha estado en México en 2 años. Ricardo mantuvo los ojos en la carretera, pero Camila pudo ver la tensión en su mandíbula. Están ocupados con sus propias vidas. No los culpo, pero los extraña. Cada día, admitió. Pero no sé cómo acercarme a ellos. ¿Cómo recuperas 20 años de ausencia emocional? Camila puso su mano suavemente sobre la de él, que descansaba en la palanca de cambios. Tal vez empezando ahora, dijo suavemente. Nunca es demasiado tarde para ser el padre que quiere ser. Ricardo volteó su mano para entrelazar sus dedos con los de ella, y ninguno de los dos hizo amago de soltarse. La casa del lago era preciosa, una construcción moderna de madera y vidrio que se extendía sobre pilotes hacia el agua cristalina. Tenía amplias terrazas, ventanas panorámicas y una tranquilidad que inmediatamente calmó el alma de Camila. «Es como un sueño», suspiró, parándose en la terraza principal mientras el sol de la tarde convertía el lago en un espejo dorado. «Me alegra que le guste», dijo Ricardo, parado justo detrás de ella. Estaba tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo, oler su colonia sutil y masculina. Caminaron por la orilla del lago, sus pasos lentos y pausados para acomodarse al ritmo de Camila. Hablaron de todo, de sus sueños, sus miedos, sus esperanzas para el futuro. Ricardo le contó sobre su infancia en los barrios pobres de la ciudad, sobre la determinación de su madre para que él estudiara, sobre los sacrificios que había hecho para llegar donde estaba. Camila le habló sobre su propia niñez, sobre su sueño de algún día tener su propia consultoría, sobre cómo el embarazo había cambiado sus perspectivas pero no había matado sus ambiciones. ¿Ha pensado en nombres?, preguntó Ricardo mientras se sentaban en un tronco a la orilla del agua, viendo el atardecer pintar el cielo de rosas y dorados. Algunos, admitió Camila, acariciando su vientre prominente. Me gusta Diego, o tal vez Santiago. Ambos son nombres fuertes, aprobó Ricardo.
Nombres de hombres que pueden conquistar el mundo. ¿Y usted cómo eligió los nombres de sus hijos? Andrés fue por mi abuelo paterno, Sofía por la abuela de mi ex esposa. Se quedó callado por un momento. Me arrepiento de no haber estado más involucrado en esas decisiones. En muchas decisiones, en realidad. Era entonces cuando pasó. Una contracción fuerte y repentina atravesó el abdomen de Camila, tan intensa que se dobló hacia adelante con un grito de dolor. ¿Camila? ¿Qué pasa? Ricardo se puso de pie inmediatamente, el pánico claro en su voz. No sé, jadeó Camila, agarrándose el vientre. Fue como un calambre muy fuerte. Antes de que pudiera decir más, otra contracción la golpeó, esta vez acompañada de una humedad repentina entre sus piernas. Miró hacia abajo con horror. Ricardo, susurró. Creo que mi fuente se rompió. El pánico se apoderó de ambos. Estaban a 2 horas de la Ciudad de México, en una casa aislada junto al lago, y Camila estaba en trabajo de parto prematuro. Está bien, dijo Ricardo, forzando calma en su voz aunque su corazón estaba corriendo. Vamos al hospital más cercano, ahora. El viaje al hospital local fue una pesadilla de contracciones intensas y pánico creciente. Ricardo conducía con una mano mientras sostenía la mano de Camila con la otra, hablándole constantemente, manteniéndola calmada y enfocada. Respira conmigo, le decía. Dentro, fuera, dentro, fuera. Así, perfecta. Es demasiado pronto, sollozaba Camila entre contracciones. Solo tengo 8 meses. No está listo. Los bebés de 8 meses están bien, la tranquilizó Ricardo, aunque su propia voz temblaba. Van a estar perfectos, tanto usted como él. En el hospital todo fue un torbellino de actividad. Los médicos confirmaron que estaba en trabajo de parto activo, pero que aún era temprano. La bebé, porque resultó ser una niña, no estaba en peligro inmediato, pero necesitaban detener las contracciones si era posible. Necesita reposo absoluto, explicó la doctora Martínez, una mujer mayor con ojos bondadosos. Las próximas 48 horas son críticas. Si podemos detener el trabajo de parto, la bebé tendrá más tiempo para desarrollarse. ¿Y si no pueden detenerlo?, preguntó Ricardo, que no había salido del lado de Camila ni un momento. Entonces tendremos un parto prematuro, pero a las 34 semanas, las probabilidades son muy buenas, aseguró la doctora. Pero necesita estar completamente en calma, sin estrés, sin movimiento. Durante las siguientes horas, Ricardo se convirtió en su ancla. Sostuvo su mano durante cada contracción. Le habló durante los momentos de pánico. Coordinó con los médicos para asegurar que tuviera la mejor atención posible. No se separó de su lado, ni para comer ni para descansar. ¿Por qué está haciendo esto?, le preguntó Camila durante una pausa entre contracciones, su voz ronca por el agotamiento. ¿Hacer qué? Cuidarme así. Estar aquí. Esto va más allá de ser un buen jefe. Ricardo la miró a los ojos, y en ese momento de vulnerabilidad total, le dijo la verdad que había estado guardando durante meses. «Porque me enamoré de usted, Camila», dijo simplemente. «Me enamoré de su fuerza, de su determinación, de la manera en que ama a su bebé incluso antes de conocerla. Me enamoré de cómo transformó mi casa vacía en un hogar con solo estar ahí». Las lágrimas corrieron por las mejillas de Camila. «Ricardo, no tiene que decir nada», continuó él. «Sé que es complicado. Sé que está esperando el hijo de otro hombre. Sé que tal vez no siente lo mismo por mí. Pero no podía seguir fingiendo que solo éramos empleador y empleada. No cuando la idea de perderte me aterra más que cualquier pérdida de negocio que haya enfrentado». «Yo también», susurró Camila. «Yo también me enamoré de ti. De cómo me miras como si fuera valiosa. De cómo hablas de mi futuro como si fuera brillante. De cómo tratas a mi bebé como si ya fuera tuya». Se miraron a los ojos, y en ese momento, en una habitación de hospital con monitores pitando a su alrededor, sellaron algo que había estado creciendo durante meses. Ricardo se inclinó y la besó suavemente, un beso lleno de promesas y de esperanza. «Pase lo que pase», murmuró contra sus labios. «No está sola. Nunca más estará sola». Las contracciones finalmente se detuvieron esa noche. Los medicamentos funcionaron, y la doctora Martínez declaró que el peligro inmediato había pasado. Pero Camila tendría que quedarse en reposo total durante las próximas semanas. «Me voy a quedar con usted», dijo Ricardo cuando los médicos se fueron. «Voy a cuidarla hasta que la bebé nazca».
No puede hacer eso, protestó Camila débilmente. Su trabajo, su empresa... Mi empresa ha funcionado por sí sola antes, dijo Ricardo firmemente. Pero ustedes, son lo más importante en mi vida ahora. Y así, en una habitación de hospital en Valle de Bravo, con la promesa de una nueva vida creciendo entre ellos, Camila y Ricardo finalmente admitieron lo que sus corazones habían sabido durante meses, que el amor había llegado cuando menos lo esperaban, disfrazado de necesidad mutua, y que ahora tendrían que ser lo suficientemente valientes para construir algo hermoso con él. La bebé pateó suavemente, como si aprobara la decisión de su madre, y por primera vez desde que había descubierto su embarazo, Camila se sintió completamente segura sobre el futuro. 2 meses después, la madrugada del 15 de febrero llegó con contracciones que no se podían detener. Esta vez, Camila estaba en su semana 38, completamente a término y lista para conocer a su hija. Ricardo, que había cumplido religiosamente su promesa de no separarse de su lado durante las últimas semanas, la llevó al Hospital Ángeles en un viaje que fue completamente diferente al pánico de Valle de Bravo. «Esta vez es real», le dijo Camila, apretando su mano mientras otra contracción la atravesaba, pero en lugar de miedo, había expectación en su voz. Después de meses de incertidumbre, finalmente iba a conocer a la pequeña persona que había estado creciendo dentro de ella. «Esta vez estamos listos», respondió Ricardo, besando su frente. Durante las últimas semanas, habían transformado la tercera habitación de la casa de huéspedes en el nursery más hermoso que Camila había visto jamás. Paredes pintadas en un suave amarillo mantequilla, una cuna de madera tallada a mano, estantes llenos de libros de cuentos, y una mecedora junto a la ventana donde Ricardo había prometido cantarle canciones de cuna todas las noches. En el hospital, todo procedió con una suavidad que parecía milagrosa después del susto anterior. La doctora Martínez, que había insistido en trasladarse desde Valle de Bravo para atender el parto, sonreía constantemente. «Esta bebé tiene prisa por conocer a sus padres», bromeó mientras revisaba el progreso de Camila. «Papás», había dicho, plural, como si fuera la cosa más natural del mundo que Ricardo estuviera allí, sosteniendo la mano de Camila, respirando con ella a través de cada contracción, siendo su ancla en el momento más intenso de su vida. «¿Estás seguro de que quiere estar aquí para esto?», le preguntó Camila durante una pausa entre contracciones. «Va a ser intenso». «No me perdería este momento por nada en el mundo», respondió Ricardo, y había tal convicción en su voz que las últimas dudas de Camila se desvanecieron. El trabajo de parto duró 8 horas. 8 horas, durante las cuales Ricardo no se apartó de su lado ni un momento. Le daba cubitos de hielo cuando tenía sed, le sostenía el cabello cuando las náuseas la vencían, le susurraba palabras de aliento cuando el dolor parecía insoportable. «Eres la mujer más fuerte que conozco», le decía. «Esta bebé va a tener la mejor madre del mundo». Y cuando finalmente llegó el momento, cuando la doctora gritó, «Aquí viene», y una pequeña cabeza apareció, Ricardo lloró tanto como Camila. Valeria Isabel Mendoza, porque así decidieron llamarla, honrando a la abuela materna que había luchado tanto por recuperar a su hija, llegó al mundo a las 2:34 de la madrugada con un llanto fuerte y claro que llenó la habitación de júbilo. «Es perfecta», sollozó Camila cuando pusieron a la bebé sobre su pecho. «Mírala, Ricardo. Es perfecta». Ricardo, con lágrimas corriendo por sus mejillas, tocó suavemente la manita minúscula de la bebé. «Hola, princesa», susurró. «Papá ha estado esperando tanto tiempo para conocerte». Fue entonces cuando sucedió algo que nadie esperaba, ni siquiera la doctora Martínez, que había visto miles de nacimientos. Sin que nadie se lo pidiera, sin explicación alguna, Ricardo se volvió hacia la enfermera que estaba preparando los documentos de nacimiento. «Quiero registrarla», dijo, su voz firme y clara. «Quiero que mi nombre esté en su acta de nacimiento como su padre». «Ricardo», susurró Camila sorprendida. «No tienes que...». «Quiero hacerlo», la interrumpió, mirándola directamente a los ojos. «Esta bebé va a crecer sabiendo que fue deseada, que fue amada desde antes de nacer, que tiene un padre que la eligió. No por accidente, no por obligación, sino por amor». La enfermera miró a Camila para confirmar, y ella asintió a través de las lágrimas. «Sí», susurró. «Sí, por favor».
Y así, Valeria Isabel Mendoza se convirtió oficialmente en la hija de Ricardo Mendoza, no por sangre, sino por elección consciente y amor incondicional. 3 meses después, la mañana de la boda de Camila y Ricardo amaneció con un cielo despejado y una brisa suave que parecía bendecir el día. Habían decidido celebrar la ceremonia en el mismo jardín donde se habían enamorado, decorados simplemente con las bugambilias naturales y algunas flores blancas que brillaban bajo el sol matutino. Camila se vistió en su habitación, la que ahora compartía oficialmente con Ricardo, con la ayuda de su madre y María, el ama de llaves que se había convertido en una abuela adoptiva para Valeria. El vestido era simple pero elegante, seda blanca que fluía suavemente sobre su figura postparto, mangas de encaje que había elegido para cubrir las pequeñas estrías que consideraba medallas de honor por haber traído a Valeria al mundo. Su cabello estaba recogido en un moño suave, con pequeñas flores blancas entretejidas que le daban un aire de princesa de cuento de hadas. Pero lo más hermoso de todo era la sonrisa radiante que no había dejado su rostro en meses. Era la sonrisa de una mujer que había encontrado su lugar en el mundo, su propósito, su familia. «Estás preciosa, mi amor», dijo Isabel, acomodando el velo corto de su hija. La relación entre madre e hija se había fortalecido increíblemente desde la reconciliación. Isabel había cumplido su promesa de estar presente, visitando semanalmente, ayudando con Valeria y apoyando a Camila en cada paso de esta nueva vida. «¿Dónde está mi nieta?», preguntó Camila, echando de menos el peso familiar de la bebé en sus brazos. «Ricardo la tiene», sonrió María. Insistió en que él la cargaría durante toda la ceremonia. «Dice que Valeria tiene que estar presente cuando sus padres se casen oficialmente». Cuando Camila salió al jardín, el pequeño grupo de invitados se puso de pie. Estaban solo las personas más importantes: su madre, María, algunos empleados cercanos de Ricardo que se habían convertido en amigos, y la doctora Martínez, quien había insistido en venir desde Valle de Bravo para la ocasión. Pero sus ojos fueron directamente a Ricardo, que estaba parado bajo un arco de flores blancas con Valeria en sus brazos. La bebé llevaba un vestidito blanco minúsculo que hacía juego con el vestido de su madre. Y Ricardo se veía más guapo de lo que Camila había pensado que fuera posible. Su traje era elegante pero no ostentoso. Su sonrisa brillaba con una felicidad que lo transformaba completamente. Camila caminó hacia él lentamente, saboreando cada paso de este momento que una vez había pensado que nunca tendría. No había música elaborada, no había cientos de invitados, no había lujos extravagantes. Solo había amor puro, simple y verdadero. Cuando llegó a su lado, Ricardo le pasó a Valeria, y los tres se quedaron parados juntos bajo el arco de flores, mientras el oficiante, un juez que era amigo personal de Ricardo, comenzó la ceremonia. «Estamos aquí hoy», comenzó el juez, «para celebrar no solo la unión de dos personas que se aman, sino el nacimiento de una familia que fue creada por elección, fortalecida por adversidad y bendecida por un amor que transforma vidas». Ricardo había escrito sus propios votos, y cuando llegó el momento de recitarlos, tomó las manos libres de Camila mientras ella sostenía a Valeria contra su pecho. «Camila», comenzó, su voz temblando ligeramente por la emoción. «Hace un año, pensé que sabía lo que era el éxito. Tenía dinero, poder, una empresa próspera, pero estaba viviendo en una casa vacía con un corazón vacío, habiendo perdido todo lo que realmente importaba en la vida». Hizo una pausa, mirando a Valeria, quien parecía estar escuchando atentamente con sus grandes ojos oscuros. «Y entonces apareciste tú, con tu valor, tu dignidad, tu fuerza, llevando en tu vientre a esta pequeña milagro. Me enseñaste que el verdadero éxito no se mide en cifras de ganancias, sino en la capacidad de amar y ser amado. Me enseñaste que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, para ser mejor, para elegir lo que realmente importa». Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de todos los presentes. «Prometo amarte no solo en los días buenos, sino especialmente en los días difíciles. Prometo ser el mejor padre que pueda ser para Valeria y para todos los hijos que Dios quiera bendecirnos. Prometo nunca olvidar el milagro de que nos hayamos encontrado cuando más nos necesitábamos». Cuando llegó el turno de Camila, ajustó a Valeria en un brazo y tomó las manos de Ricardo con la mano libre. «Ricardo», dijo, su voz clara y fuerte, «cuando dormía bajo ese árbol hace un año,
Pensé que había tocado fondo. Pensé que había perdido todo. Mi familia, mi futuro, mi esperanza. Pero ahora entiendo que no había perdido nada. Había llegado exactamente donde necesitaba estar para encontrarte. Miró a su alrededor, al jardín que se había convertido en su hogar, a su madre que lloraba de felicidad, a la pequeña Valeria que se había convertido en el centro de su universo. Me diste más que un trabajo y un hogar. Me diste la oportunidad de ser quien realmente soy. Me enseñaste que merezco ser amada, que mi futuro puede ser brillante, que los errores del pasado no definen quién puedo llegar a ser. Su voz se quebró ligeramente con la emoción. Prometo amarte con la misma generosidad con que tú me amaste cuando no tenía nada que ofrecer. Prometo ser tu compañera en construir una familia basada en amor, respeto y elección consciente. Y prometo que Valeria crecerá sabiendo que tiene el mejor padre del mundo, no por casualidad, sino porque tú la elegiste como yo te elegí a ti. Cuando el juez los declaró marido y mujer, y Ricardo besó a Camila con Valeria entre ellos, no había un ojo seco en todo el jardín. Era el triunfo del amor sobre la desesperación, de la esperanza sobre el miedo, de la familia elegida sobre la familia biológica. Un año después, la familia Mendoza estaba reunida en el mismo jardín, ahora lleno del sonido de la risa de Valeria, que había comenzado a caminar y exploraba cada rincón con la curiosidad incansable de una niña de 15 meses. Camila, ahora obviamente embarazada de nuevo, esta vez de gemelos, para sorpresa y júbilo de todos, observaba desde su silla favorita bajo el árbol donde una vez había imaginado el futuro de su hija. ¿Te arrepientes de algo?, le preguntó Ricardo, sentándose en el brazo de su silla y acariciando suavemente su vientre abultado. ¿De qué podría arrepentirme?, respondió Camila, tomando su mano. ¿De haber dormido bajo un árbol en el parque? Sin eso nunca te habría conocido. ¿De haber estado desesperada? Sin eso, nunca habría tenido el valor de aceptar tu ayuda. Valeria corrió hacia ellos gritando, «¡Mamá! ¡Papá!», con la alegría pura de una niña que nunca había conocido un día sin amor incondicional. Además, continuó Camila, levantando a su hija y besando sus mejillas sonrosadas, si hubiera elegido un camino diferente, no tendríamos a esta pequeña princesa, ni a estos dos que vienen en camino. Ricardo los abrazó a ambas, y por un momento se quedaron así. Una familia perfecta en un jardín perfecto, bajo un cielo azul perfecto. ¿Sabes qué es lo más increíble?, murmuró Ricardo. ¿Qué? Que comenzó con el acto más simple del mundo, ver a alguien que necesitaba ayuda y decidir ayudar. Camila sonrió, recordando esa mañana que ahora parecía una vida entera atrás. Y decidir confiar cuando confiar parecía imposible. ¿Crees que nuestros hijos entenderán algún día lo milagrosa que es su historia? Creo que crecerán sabiendo que fueron amados desde antes de nacer, que fueron elegidos conscientemente, y que el amor verdadero a veces llega disfrazado de necesidad mutua. Valeria se libró de los brazos de su madre y corrió de nuevo hacia el jardín, sus risitas llenando el aire de la tarde. Y mientras la observaban jugar en el mismo lugar donde sus padres se habían conocido, enamorado y casado, tanto Camila como Ricardo sintieron la misma gratitud abrumadora. Gratitud por los momentos más oscuros que los habían llevado a la luz. Gratitud por las pérdidas que habían hecho posibles las ganancias más preciosas. Gratitud por haber tenido el valor de ayudar y de confiar cuando ayudar y confiar parecían imposibles. Y mientras el sol se ponía sobre su jardín, pintando el cielo de rosas y dorados, la familia Mendoza supo que habían encontrado algo que ninguna cantidad de dinero podría comprar. Un hogar construido sobre amor incondicional, una familia forjada por elección consciente, y una historia que siempre recordarían como prueba de que los milagros más grandes a menudo comienzan con los gestos más simples. El árbol bajo el cual Camila había dormido esa noche fría de octubre seguía parado en el Parque México, testigo silencioso de dónde había comenzado todo. Pero ahora, el verdadero árbol de su vida era el que habían plantado juntos en su jardín, fuerte, próspero y lleno de promesas para el futuro. Una historia de amor que había comenzado con una mujer embarazada sin hogar y un millonario solitario, y que había florecido en una familia llena de risa, esperanza y amor incondicional. Porque a veces, los finales más hermosos comienzan con los comienzos más desesperados.